Aunque el reino ya ha sido inaugurado, todavía está en expansión hasta que alcance su plenitud en la segunda venida de Jesús, y entonces se establecerá el reino eterno, donde no habrá más pecado ni muerte. Saludos mis queridos hermanos y amigos apasionados de las Santas Escrituras. Soy Abby Lehner y les doy una cordial bienvenida al Laboratorio de Teología. En el video de hoy culminaremos con nuestra miniserie titulada El Reino de Dios y su alcance. Analizaremos aspectos clave del reino de Cristo que nos ayudarán a comprender mejor su propósito y funcionamiento. También corregiremos algunas falsas doctrinas sobre este tema que han distorsionado su interpretación en la cosmovisión de muchos cristianos. Entonces ya saben, si están ustedes listos para cuestionar, aprender y desafiar las percepciones, vamos a darle comienzo. A lo largo de esta miniserie hemos destacado con firmeza que cada aspecto de la vida del creyente debe ser sometido en obediencia bajo la autoridad de la palabra de Dios. Esta sumisión consciente y activa no solo transforma al individuo, sino que también contribuye al avance continuo del reino de Dios en la tierra. Aunque reconocemos que la consumación plena de este reino ocurrirá con la gloriosa segunda venida de Jesucristo, también sabemos que hemos sido llamados a pedir en oración que el reino de Dios venga a nosotros y se manifieste en nuestras vidas diarias. Por tanto, como embajadores del reino, nuestra responsabilidad es representarlo fielmente en cada lugar y circunstancia en que nos encontremos, extendiendo su influencia en medio de una creación que espera su redención final. Ampliando este concepto, se puede decir que la vida del creyente no está separada en compartimentos, sino que cada área, ya sea el trabajo, la familia, las relaciones o las decisiones cotidianas, debe reflejar los principios del reino. Al someternos a la palabra de Dios, estamos participando en una obra más grande que nosotros mismos, llevando la luz del Evangelio al mundo y siendo instrumentos a través de los cuales Dios extiende su reino. Nuestra oración constante debe ser que su reino venga y su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Esto lo leemos en Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahora, ¿qué significa cuando hablamos del reino mediatorial de Cristo? El reino mediatorial de Cristo es un concepto clave en la teología que se refiere al reinado de Cristo como mediador entre Dios y los hombres. En particular, en su papel de rey, sacerdote y profeta. Este reino se manifiesta tanto en el cielo como en la tierra y abarca todas las áreas de la vida. Cuando la Biblia habla de Cristo como rey mediador, nos enseña cómo Jesucristo gobierna sobre toda la creación. Aunque su reinado tiene un enfoque especial sobre la iglesia, Él ejerce su gobierno espiritual sobre sus redimidos, protegiéndolos y guiándolos en el camino de la santificación. Esto lo leemos en el libro de los Salmos 110 del 1 al 2. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Este pasaje profético habla del dominio de Cristo sobre todas las naciones y sobre sus enemigos, un cumplimiento de su reinado como rey en la era de la iglesia. También habla la Biblia acerca de Cristo
como sacerdote mediador y nos muestra que Jesús no solo reina, sino que también intercede continuamente por su pueblo como sumo sacerdote. En su sacrificio, Él ha hecho expiación por los pecados de su pueblo y ahora intercede en su favor delante del Padre. Esto se lee en Hebreos 7, del 24 al 25. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y por último, nos relata la Biblia acerca de Cristo en su función como profeta mediador, en la que Cristo revela la voluntad de Dios a su pueblo, iluminando sus mentes por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Él ha cumplido las profecías del Antiguo Testamento y sigue revelando la verdad a su iglesia. Esto lo leemos en Hechos 3, del 22 al 23. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os siga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Cristo es el cumplimiento de la profecía y su enseñanza continúa guiando a su pueblo bajo su reinado. Al profundizar en el concepto del reino mediatorial de Cristo, podemos ver que este reino ya se ha manifestado en su iglesia. Cristo ejerce su reinado en los corazones de los creyentes a través de su palabra y del Espíritu Santo. Colosenses 1:13 nos enseña que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, mostrando cómo este reino es una realidad presente en la vida de los fieles, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Además, la Biblia nos habla claramente del reino espiritual y de su consumación futura. El reino de Cristo continuará extendiéndose hasta que todos sus enemigos sean derrotados. En su segunda venida, Cristo establecerá su reino de manera plena y visible, donde el pecado y la muerte ya no tendrán lugar, tal como lo enseñan las Escrituras en 1 Corintios 15, del 24 al 26. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. En resumen, el reino mediatorial de Cristo, desde una perspectiva bíblica, incluye su soberanía sobre la creación y su obra especial en la iglesia. Cristo actúa como rey, sacerdote y profeta de su pueblo. Su reino ya está presente, avanzando continuamente y alcanzará su máxima expresión cuando Él regrese en gloria para consumarlo en su totalidad. Es importante también comprender cómo el Nuevo Testamento describe el reino de Dios y a continuación vamos a presentar algunos aspectos clave sobre ello. El reino ya está presente en la persona de Cristo. Jesús inaugura el reino de Dios en su ministerio terrenal. Su venida, su predicación, sus milagros y su autoridad sobre los demonios y las enfermedades son señales de que el reino de Dios ha llegado. El reino está presente en la predicación y la misión de los discípulos. Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio del reino. La proclamación del reino es central en el mensaje del cristiano y la misión de la iglesia es extender este reino a todas las naciones. El reino de Dios es espiritual y no político. Aunque muchos esperaban que el Mesías estableciera un reino político, y ya sabemos que el reino no se limita solamente a la iglesia, sino a todas las áreas de la vida, Jesús deja muy claro que su reino no es de este mundo. Se trata de un reino espiritual que reina sobre los corazones
y las vidas de quienes se someten a Dios, y de esta manera se van ordenando todas las esferas en las que el hombre se desenvuelve bajo la autoridad de la palabra de Dios. El reino de Dios está relacionado con la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo describe el reino de Dios como algo que tiene que ver con la transformación interna del creyente, viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo. El reino de Dios se extiende progresivamente. El Nuevo Testamento también enseña que el reino de Dios se expande progresivamente a lo largo de la historia, a medida que más personas se convierten en ciudadanos del reino por la fe en Cristo. Aunque el reino ya ha sido inaugurado, todavía está en expansión hasta que alcance su plenitud en la segunda venida de Jesús, y entonces se establecerá el reino eterno, donde no habrá más pecado ni muerte. La entrada al reino es por medio del nuevo nacimiento. Jesús enseña que solo aquellos que nacen de nuevo por la obra del Espíritu Santo pueden entrar en el reino de Dios. El acceso al reino está únicamente reservado para aquellos que han sido regenerados y transformados espiritualmente. En resumen, el Nuevo Testamento describe el reino de Dios como una realidad que ya ha comenzado en la vida de los creyentes, pero que aún está en expansión. Es un reino espiritual que se manifiesta a través de la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Aunque presente en la iglesia y en la vida de los cristianos, su consumación total ocurrirá cuando Cristo regrese en gloria, trayendo un reino perfecto y eterno. Y por otra parte, el reino mediatorial de Cristo es su gobierno sobre su iglesia y sobre toda la creación. A través de su palabra y espíritu, Cristo reina en los corazones de los creyentes, guiándolos y regenerándolos. Queridos hermanos, queridos amigos, hemos llegado al final de este video y asimismo al final de esta maravillosa serie. Los invito a estar pendientes de mis próximas publicaciones que espero subir pronto. Si este video le ha sido de bendición, por favor compártalo y dele a me gusta. De esta manera ayudarán a que este mensaje llegue a muchas más personas. Además, me encantaría leer sus opiniones y preguntas en los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita. Finalmente, gracias por haber visto este video y que Dios le bendiga con sabiduría y conocimiento de su divina persona, su servidora, Abby Lehner.